Hoy es el quinto sermón acerca de lo ordinario como instrumento. Así es que inclinemos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por lo bueno, lo misericordioso, Señor, y por las oraciones contestadas. Te pedimos, Señor, que ahora que voy a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que nos redarguye, que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe, nos dirija, y que podamos nosotros entender, Señor, que tú has escogido lo ordinario como instrumento. Que podamos tener eso en mente, que nosotros, Señor, podemos ser instrumentos, que nosotros podemos ser portavoces de tu salvación, pues tú así lo has escogido. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús, amén. Durante estos últimos días o últimas semanas he hablado del ordinario como instrumento. Y todo ese tema se derivó del comportamiento que estaban teniendo los de Corinto. Se estaban llenando de vanagloria al decir quién los había bautizado. No que sea malo decir quién los bautizó, sino que ellos estaban usando esa causa para ganar exaltación entre los de la misma iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Pero cada una de esas personas mencionadas tenían un lugar entre los eruditos de la iglesia. Por ejemplo, Pablo, por su espiritualidad y su sublimidad. Por ejemplo, Apolos, un elocuente orador. Cefas, tal vez por su autoridad de años en la iglesia. Y Cristo lo conocían como maestro y sabio. Pero Pablo les replicó que debían de exaltar a Jesús, no como maestro y sabio, sino como su Salvador. Y que no tenían que poner su mirada en ningún hombre, pues ellos no daban vida eterna. Tal vez sean portadores del mensaje de salvación, pero no te salvan. Pero nuestros ojos siempre tienen que estar centrados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que Dios le levantó lo ordinario como instrumento para avergonzar la sabiduría de los sabios, para predicarles de Jesús resucitado que salva, para que ningún hombre se vanaglorie por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Para reconocer que solo Él salva y que usa lo débil para quebrantar la soberbia, que usa lo humilde para quebrantar la altanería. Y vean cómo Pablo lo pone en Primera de Corintios. Vamos a nuestro primer verso, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25. Y vean lo que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25. Amén. Dice la palabra de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que todo lo que está planeado del Señor es que el Señor dice, ¿saben qué? Si tú, hombre erudito, hombre que te crees que tú sabes más que yo he usado lo ordinario para que te enseñe. Yo he usado lo débil para destruir lo fuerte. Yo uso lo ordinario porque es más sabio. Yo uso lo que Dios tiene porque es más sabio que el hombre. Y veamos otro verso también referente a eso, ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 19. Vean cómo lo sigue poniendo Pablo a los de Corinto. Dice la palabra de Dios, amén. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea que la sabiduría de este mundo es insensatez a Dios. Son otras palabras, aquellos eruditos en ese entonces que ellos creían saber la verdad de todo, para Dios era una insensatez.
Y es por eso que Pablo les decía, no se fijen en los hombres, fíjense en Dios mismo. Fíjense cómo Dios está usando personas para instruirles. Fíjense cómo Dios está usando a los ordinarios, a los simples, para llevarles el mensaje de la cruz. Dios mismo sabía que esto iba a pasar, que el ser humano se cree sabio, que el ser humano cree que el aprender es más sabiduría que Dios. Pero Dios nos ha demostrado que no. Dios ha usado lo insensato de este mundo para predicarles a los sabios. ¿Qué quiere decir? Que así como Pablo era un erudito en la palabra de Dios. Pablo era una persona que había salido de las universidades de Alejandría. Pero ¿qué fue lo que hizo? Dios lo usó y él se dejó usar. Él cayó a los pies de Cristo y le dijo, Señor, úsame. Dios le decía, mira, quiero que vayas y prediques a los gentiles. Señor, pero en lo que a mí me enseñaron en la universidad, yo no tengo que predicarles a los gentiles, yo tengo que predicarles a los de mi raza, a los de Israel. Y Dios le dijo, no, tú vas a hacerle así. Y él dijo, ok. Y él fue poniéndose a los pies de Dios. En cada momento tuvo una santificación. Pablo fue santificado en la palabra. Y eso lo vimos la vez pasada. Dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Vemos nosotros que Pablo, él predicó el evangelio a los eruditos de aquel entonces. Pablo predicó a aquellos y aquellos lo aceptaron y aquellos fueron ordinarios, los cuales fueron y le predicaron a otros. O sea que todo lo que se está peleando por ser el más excelso en aquel entonces, estaban queriendo ganar un puesto que para Dios es insensatez. Y estas personas de Corinto querían hacer eso. Querían decir, oh no, yo tengo más prioridad porque yo fui bautizado por Pablo. Y llegó el otro, no, yo fui bautizado por Cefas. No, era una insensatez lo que estaban tratando de hacer. Dios estaba buscando que miraran a Cristo Jesús y que miraran a aquellas personas que habían ganado gracia en los ojos de Dios, aquellos insensatos que estaban predicando el evangelio. Pablo les decía que debían de enfocarse en Cristo Jesús y no menospreciar a los ordinarios, porque Él los usaría, o sea, Dios. Y después de usarlos, tanto el portavoz del mensaje como el que lo aceptó, Dios les daría 5 cosas. O sea que cuando las personas iban predicando la palabra de Dios, eran personas ordinarias. Pero las personas ordinarias recibían 5 cosas de Dios. Y las personas que recibían el mensaje, recibían 5 cosas de Dios. Al aceptar el mensaje, al aceptar a Cristo Jesús. Vean la primera cosa que recibían. La primera cosa que recibían era estar en Cristo, que fue el primer mensaje que nosotros escuchamos. Estar en Cristo Jesús. Que del modo que estamos en Cristo es por medio del Espíritu Santo, fue lo que aprendimos en el primer sermón o el primer estudio. Al bautizarnos, le recibimos, Él mora en nosotros y nosotros en el Padre, Dios el Hijo y Dios en el Espíritu, y Dios Espíritu Santo. O sea que nosotros al aceptar a Cristo Jesús estamos aceptando lo que Dios el Padre envió, y lo que Dios el Padre envió fue salvación para el ser humano. Y al aceptarlo nosotros, aceptamos el Espíritu Santo, que fue lo que Cristo Jesús prometió que nos iba a dar al irse. Él dijo, cuando yo me vaya, no los dejaré huérfanos. Eso lo estudiamos. Dijo, les dejaré el Espíritu de Dios, que viene de Dios, que es el Espíritu Santo, el Consolador. Número 2, también nos daría a Cristo como sabiduría. También lo vimos en otro de los sermones. Porque para el sabio del mundo la cruz es locura. O sea, la muerte que Cristo hizo es locura para ellos. ¿Cómo una persona que vivió hace 2000 años te va a salvar? ¿Cómo una persona que anduvo caminando sabiamente, predicando de las buenas nuevas, te va a salvar siendo crucificado? Para las personas sabias es algo ilógico. Para una persona científica es algo ilógico. Para una persona que está muy metida en sus administraciones de empresas es muy ilógico. Pero para un ordinario es lógico. ¿Por qué? Porque es sabiduría. Porque nosotros miramos a Cristo Jesús y decimos,
ahí está la salvación. Él por su sangre vertida en la cruz me salva. Él por su sangre derramada me salva. Él es salvación para mí. Número 3. También nos dará por Jesús justificación. También lo vimos, la justificación. Porque por la sangre de Jesús podemos ser justos y podemos entrar en la gloria de Dios. Ya que no podíamos, pues habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos también en otro de los estudios que tuvimos o sermones? Que yo les dije que no había justo ni aún uno solo y necesitábamos justicia. Al momento, también les expliqué, al momento de que Adán y Eva pecaron, quebrantaron los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros, por ejemplo, cuando Dios les dijo, no comas de ese árbol. Dios está dando un mandamiento, no comas de ese árbol. Adán y Eva, o Eva, codició el árbol. Lo acarició, lo codició. No codiciarás, dice uno de los mandamientos de Dios. Después de ahí, ¿qué hizo? Tuvo una comunión con Satanás. ¿Por qué comunión? Porque habló con él y le escuchó y le creyó. ¿Y qué es lo que dice? No cometerás adulterio. Y Eva cometió adulterio. ¿Dónde estaba Adán? Adán había dejado sola a Eva. Se confió y cometió adulterio Eva. Quebró otro de los mandamientos de Dios. Otro de los mandamientos de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo que dijo? Es que la víbora me dijo, es que yo creí, yo pensé que al escucharle y al desobedecer al Señor, ¿qué fue lo que dijo Dios? Yo te creí, yo te hice, tú eres mi creación, yo soy tu único Dios, a mí obedéceme. Y podemos seguir cada mandamiento. También en ese momento mató a su prójimo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el momento que tú comeses de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que hizo? Le valió, ella comió. ¿Y a quién estaba matando? A Adán. Adán llegó y dijo, ¿qué pasó? Oh, mira, está bueno, come. Pero ya estaban muertos. ¿Por qué? No que se murieron en ese momento, sino que los iba a sacar Dios del Edén para que caminasen, para que labrasen la tierra, para que trabajasen y para que sus tiempos sean acortados. Iban a morir. Entonces, vemos nosotros que no hay justo ni aun uno solo y necesitábamos la sangre de Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos, para poder nosotros estar en comunión con Dios una vez más. Entonces, vemos nosotros que Adán y Eva pecaron y porque pecaron transgredieron la ley y al transgredir la ley, en ese momento el pecado es transgresión de la ley. Teníamos que ser justos. La justicia que viene de Cristo Jesús nos ayuda a guardar la ley, nos ayuda a amarle y nos ayuda a ser justos ante los ojos de Dios. También vimos otro que es la santificación. Y en la santificación es el caminar con Cristo. Les di ejemplos yo de Enoc. Les dije yo que Enoc caminó con Dios. Y miramos que la palabra de caminar no quiere decir que caminó literalmente. Porque en la Biblia dice que no ha visto nadie a Dios, solamente Cristo Jesús que está en el cielo. Entonces, Enoc en sí no miró a Dios. Caminó con él. Y vimos que Noé caminó con él también. Y al caminar con él es de una manera figurativa. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice, eres lámpara para mi camino? ¿Eres luz en la oscuridad? ¿Por qué? Porque al leer tú la palabra de Dios, tú eres justo ante los ojos de Dios y te santificas en la verdad. Y al momento de que tú estás caminando, caminas con Dios mismo. Entonces, Enoc caminó y se santificó. Y nosotros de igual manera tenemos que santificarnos en la palabra de Dios. O sea que para ser santos, ser separados por ayuda de la palabra de Dios, como Jesús lo dijo, ¿verdad? Aprendimos que Jesús es la palabra de Dios también y aprendimos que la Biblia es aprender de Jesús y del Padre. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre? Y Jesús dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo estoy contigo? ¿Cómo dices, muéstrame al Padre? Si me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué? Porque yo vengo a hacer todo lo que el Padre, yo veo que Él hace. También vimos nosotros que al orar, al diariamente hincarnos y postrarnos de rodillas y decirle al Señor, Señor,
perdóname, no vuelvo a hacer ese error. Al día siguiente no haces ese error, haces otro error, pero tú dices, Señor, ya no hice esto, pero ayúdame a no hacer esto. Y así sucesivamente, esa santificación. Entonces vemos nosotros que estas primeras 4 cosas recibe aquel que acepta a Cristo Jesús, y aquel orador que le predica a aquellos y aquellos aceptan, reciben esas 4 cosas. Pero hay una cosa más que también recibimos, y esa quinta cosa es la redención. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, de la redención. Lo que dice, vean lo que dice en Primera de Corintios. Ahí estamos en Corintios, denle vuelta a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Y ese es con el verso que comenzamos esta serie de estudios o de sermones. Vean lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ya lo vimos ahí, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque vemos que en Cristo Jesús somos salvos, y no es locura para nosotros el predicar la cruz. Justificación. Ya lo vimos que Cristo Jesús por su sangre vertida nos justifica. Y santificación, el caminar con Cristo y el aprender de Él, nos santificamos diariamente. Y redención. Entonces, esta última, que es la redención, tenemos que pensar y decir, ¿por qué redención? ¿Qué significa redención? Lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y significa acción y efecto de redimir. Acción y efecto de redimir. Esta respuesta en sí no me quedó muy clara. Así es que me decidí a buscar sinónimos de redención. Y vean los sinónimos. Significa absolución, es algo que ya fue absuelto. Liberación, reconquista, recuperación, rescate, salvación. Ahora ya vemos que está más claro. ¿Por qué? Porque es redención. Porque es absolución, liberación, reconquista, recuperación, rescate, salvación. Así es que, para ver claramente si estos sinónimos están correctos, yo me di a la tarea de buscar qué significa redención en el griego. Y en el griego se escribe apolítrosis, pero se pronuncia apolútroses, que quiere decir un efecto de poner en libertad por un pago de rescate. O sea que esta palabra se refiere a pagar la libertad después de ser secuestrado. La redención. Y qué interesante, porque cada vez que nosotros buscamos la palabra redención, es algo que se da a cambio de rescate. Es interesante. Y ahorita lo vamos a ver, les voy a dar unos ejemplos. Hacia que nosotros fuimos secuestrados, o por esa razón esclavizados. Fíjense que esta palabra nos lleva a ver unos ejemplos de liberación, ¿ok? O de redención. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El primer ejemplo, ¿ok?, que vamos a ver acerca de esta palabra para entenderla un poquito más y ver qué tiene que ver con esas 4 otras cosas que ya mencioné. Vamos a Génesis, capítulo 15, verso 13, y vamos a ver el primer ejemplo. Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15, verso 13. Y vean que esto ya estaba profetizado. 13 y 14, vamos a leer. Amén. Vean lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando de Jehová y de Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos que su futura descendencia sería esclava y serviría a una tierra extraña. Y vemos que Dios cumple lo que prometió. En el verso 14,
porque el pueblo, dijo él, que sería libre, sería libertado de una esclavitud. Vean lo que vamos a Éxodo, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, después de Génesis. Vean lo que dice, versos 7 y 8. Vean lo que dice. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Esta palabra de librarlos, cuando ve aquí, cuando en el verso 7, cuando dice aquí, he visto la aflicción de mi pueblo, ¿verdad? He oído su clamor. Y en el verso 8, he descendido para librarlos. Esa palabra, librarlos, qué interesante, porque la palabra librarlos quiere decir en el hebreo, natsal. Y esta palabra natsal es la misma o el mismo significado que les dije yo de apolutrosis en el griego, pero acá la estamos viendo en hebreo. Y esta palabra quiere decir salvar, recuperar. O sea que Dios mismo estaba usando a Moisés para recuperar, para redimir a su pueblo, puesto que estaba en esclavitud y se habían olvidado de su Dios, y él trataba de recuperarlos para él. Qué interesante, hermanos, porque fíjense, el pueblo de Israel duró por más de 400 años esclavizado en Egipto. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Interesante, porque llegaron ellos ahí por una gran sequía no sequía, sino que era una sequía porque no había lluvia, pero también porque escasez de comida, de alimentos. Había una escasez de alimentos, número uno. Número dos, los hijos de Jacobo habían tratado de matar a José. Ustedes han escuchado esa historia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo pusieron en una cisterna. Y después pasaron otras personas y se lo vendieron. Y esas personas se lo vendieron a Egipto. Y en Egipto él creció, él aprendió. Él fue un líder en Egipto. Que fue un gobernador en Egipto. Un gobernador del faraón. ¡Qué interesante! ¿Y qué fue lo que pasa? Viene la escasez de comida y va Jacobo y dice, vamos a ir ahí porque necesitamos comer. Y van ellos ahí y están ahí y empiezan a crecer. Y mientras José vive, el pueblo de Israel vive bien. Pero el pueblo de Israel empieza a multiplicarse. José muere y en ese momento empiezan esclavitud. Qué interesante. Porque por más de 400 años ellos vivieron en esclavitud. Y al estar en esclavitud, tú no adoras a tu Dios. ¿Sí sabías eso? Cuando tú estás en esclavitud, tú no adoras al Señor. ¿Por qué? Porque tú sigues lo que el hombre dice. Y cuando tú tratas de buscar la manera cómo adorar a Dios, tienes problemas con el patrón. Tienes problemas con tu esclavizador. Y empiezas tú a decir, ¿qué hago, Señor? El pueblo de Israel hizo lo mismo. Cuando llegó Moisés a decirle, ¿saben qué? Dios me ha mandado a liberarlos. Porque Él quiere que Dios lo va a liberar, pero me está usando a mí para redimirlos. Vean lo que hicieron el pueblo de Israel. Vean lo que dice ahí mismo en Éxodo. Éxodo capítulo 4, pero en el verso 20. Vean lo que dice. Capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Vean lo que dice, ¿ok? Ya cuando Moisés fue y habló con ellos y les dijo, ¿saben qué? Dios me ha mandado para liberarlos. Dios quiere redimirlos. Vean lo que dice. Verso 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo?
volved a vuestras tareas. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo en día sábado? Fueron a hacer un servicio al Señor, ¿correcto? Ellos fueron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos y hagamos lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos dado cuenta que Él es nuestro creador y que se merece todo lo que nosotros podamos dar como sacrificio vivo para Él. Y el faraón que dijo, ¿a dónde van? No, yo no les di descanso el sábado. Tienes que trabajar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Vean. Dice y el verso 6. Y mandó el faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, verso 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. ¿Qué fue lo que hizo el faraón? Les dio un trabajo doble. Les dijo, ¿saben qué? Me van a producir lo mismo, pero ustedes van a buscar el material. Ustedes, por haberme desobedecido y por querer adorar a su Dios, que yo ni conozco, ustedes van a trabajar doble. Van a hacer lo que yo les digo. Si no, lo que les espera. O sea que Dios, aquí, nosotros podemos ver que Dios quería recuperar a su pueblo. Quería Él hablarles para que ellos regresaran a Él. Así es que al momento que ellos trataron de hacer lo que Dios quería, empezaron a tener problemas. Inclusive pasa lo mismo en el día de ahora, hermanos y hermanas. Cuando nosotros tratamos de decir, ¿sabes qué? He conocido a mi Señor, he sabido que yo estaba en un error y por más de 30 años yo pensaba lo que creía que me enseñaron. Pero al leer la Biblia me he dado cuenta de muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo quiero seguir a mi Dios. Yo quiero guardar sus mandamientos y en esos mandamientos he descubierto que está el cuarto mandamiento. Pero en ese momento, ¿qué pasa? Tenemos problemas. Tenemos problemas en nuestros trabajos, nos empiezan a amenazar, nos empiezan a decir, tienes que venir a trabajar. ¿Cómo es posible? Tienes que venir, si no te voy a correr. Y empiezan con las amenazas. Yo he pasado por eso, hermanos. No crean que no. Y es un duro vivir y es un duro en aflicción y estar hincados, postrados y diciendo, Señor, ayúdame, yo creo en ti, pero he tenido problemas, ayúdame. Y créanme, el Señor ha proveído. Ha proveído el Señor de muchas maneras milagrosas. Dios es grande. Pero bueno, vemos nosotros aquí que después de ahí, Dios le dice al faraón, ¿sabes qué? Libéralos, déjalos libres, porque he venido a liberarlos. Si no, van a caer plagas. Y vemos que caen 10 plagas. Y en la última plaga, que es la más fuerte, que le dijo, ¿sabes qué? Voy a matar a tu primogénito. Voy a matar a tu hijo único. De todo Egipto que no cree en mí. En ese momento, Dios le dice a Moisés que por familia agarrara un corderito y lo matara. Y la sangre la pusieran en los dinteles de la puerta. Y cuando pasara el ángel de la muerte para matar a los primogénitos, cuando él mirara la sangre, él no iba a meterse. Pero donde no mirara sangre, iba a meterse el ángel de la muerte y matar a los primogénitos. Muchas personas egipcias escucharon y miraron los grandes prodigios que Dios hizo ahí. Y muchos egipcios se reunieron con los israelitas. Dice en la Biblia que salió un pueblo mixto. Cuando fueron liberados salió un pueblo mixto entre egipcios, israelitas y también otros egipcios israelitas que se habían casado. Era un pueblo mixto que salió de ahí. Y vemos nosotros que en la última plaga Dios los libera. Dios promete lo que dijo, que iban a ser liberados, y Dios los libera. Dios los redime. Dios los rescata. Dios los saca de la esclavitud. Dios les dice, ¿tú crees en mí? Yo te saco de la esclavitud. Ven y adórame. Y yo estoy contigo. Y Dios los saca. Y ellos son redimidos. Qué interesante. Ahora vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo de Jacobo. Este mismo que es Israel. Antes de que fuera Israel. Jacobo y Esaú. Ustedes conocen la historia. El papá de ellos, Isaac, estaba por morirse. Entonces, él ya presentía la muerte. Así es que le dijo a su hijo más grande,
porque esa era la tradición. En el tiempo de antes la tradición era entregarle sus bienes a su primogénito, al hijo que primero nació. Tenía que ser varón. Si sería mujer, no. Tenía que nacer un hombre, un varoncito, para que fuera el primogénito. Y ese es el primogénito, bíblicamente hablando. Y llega y le entrega lo que tiene que entregarle, la herencia o etcétera, si se muere. Pero aquí nosotros vemos que Isaac va y le dice, ¿sabes qué? Yo presiento la muerte. Quiero que venga Esaú porque quiero bendecirle. Él ya no miraba muy bien, estaba un poco cieguito. Y le dijo a su esposa, tráeme a Esaú porque quiero bendecirle. Pero la esposa dijo, no, yo quiero que bendigas a Jacobo. Pero él no supo. O sea, ella pensó, dijo, yo quiero que bendiga a Jacobo. Fue y le dijo a Jacobo, vístete, ponte, porque era velludo. Dice la Biblia que Esaú era velludo y era güero. O sea, era de un color así pelirrojo, rojizo. Entonces este hombre, pero como no veía él, pues nomás lo que iba a hacer era tentarlo y su aroma. Porque Esaú era cazador. Y Jacobo, no, o sea, Jacobo nomás ahí estaba ayudando en la casa. Entonces, vemos nosotros que a Isaac le encantaba la comida que hacía Esaú, porque él iba a cazar cosas frescas, venía, le cocinaba y le gustaba mucho a Isaac. Entonces, cuando fue, le dijo, ve, mata algo, le dijo la mamá a Jacob. Mata algo y yo te lo cocino para tu padre. Fue, mató algo, lo cocinó, se puso vello, mucho vello, así algo, mucho vello en sus brazos. Se metió con el ropaje de Esaú para que su padre oliera el aroma. Y le dijo, te bendigo, mi hijo, y lo bendijo. Una vez de que se comió la comida y todo, salió y en ese momento entró Esaú. Y le dijo, papá, estoy aquí para que me bendigas. Dijo, mi hijo, pues si ya te bendije, ¿o a quién bendije? ¿Y qué cree que pasó? Esaú juró matarlo. Esaú dijo, te voy a matar porque tú eres un engañador. Porque tú eres una persona que no te tocaba la bendición y te metiste. Así es que en ese momento Jacob empezó a huir por temer por su vida y corrió y por años estuvo corriendo, afligido, pensando que un día o una noche su hermano lo iba a encontrar y lo iba a matar. Imagínense qué vida tenía. Era una vida de sufrimiento, una vida de estar hincado y decir, Señor, protégeme cuando ande allá afuera apacentando estas ovejas de mi suegro. Era una aflicción continua. Y vean lo que dice en Génesis 32. Después, cuando ya él decidió que él se casó con estas dos mujeres, dos hijas de este hombre, es otra historia muy interesante. Se casó y él salió con una manada de animales. Y más aparte su familia se había reproducido. Y él quería llegar a su hogar otra vez, a su tierra. Vean lo que dice en Génesis 32, 11. Vean cómo vivía este Jacobo, 32:11. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Aquí vemos nosotros que esta palabra, líbrame, es nada más y nada menos que la misma palabra de Natsal, que quiere decir rescátame, que quiere decir sálvame, que quiere decir redímeme. Interesante, la misma palabra que se usa cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, iba a ser redimido. Así es que aquí él le dice, por favor ayúdame. ¿Pero por qué? Porque él estaba en esclavitud, hermanos y hermanas. Él estaba en esclavitud, ¿por qué? Por mentir. La mentira lo llevó a ser un esclavo. Y ahorita vamos a ver de quién es esclavo uno cuando uno miente. Lo llevó a ser esclavo. Y vean, después de ahí, el Señor le dice, mira, vas a hacer esto. Y él agarra a varios animalitos y le dice a sus siervos, váyanse caminando ustedes primero y si encuentran a mi señor Esaú, así le llamaba Jacobo, a mi señor Esaú, de respeto, le tenía miedo, sabía que lo iba a matar. Cuando lo vean, díganle que eso es para él.
Entonces cuando lo encontraron, le dijo, ¿dónde está Jacob? Y ya Jacob fue y le dijo, esto es para ti, mi señor. Y dijo, no, yo tengo bastante, eso es tuyo, lo tuyo es tuyo, llévatelo. Y dijo, por favor, acéptalo. Por favor, quiero que estemos bien tú y yo. Y Esaú dijo, no te preocupes, estamos bien, te perdono. Me ha ido muy bien a mí también. Amén. Y en ese momento, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Vean lo que dice. Ahí mismo lo que hizo, capítulo 33. Y vamos a leer en el verso 18 al 20. Génesis 33, del 18 al 20. Después Jacobo, amén. Amén. Dice, después Jacobo llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padaram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Verso 20. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elo de Israel, Eloí de Israel. Y saben, esta palabra se pronuncia Eloji, Eloji, déjenme ver, Eloji de Israel, que quiere decir el ello de Israel, que quiere decir el Dios poderoso de Israel. ¿Por qué? ¿Escuchó sus súplicas? ¿Lo redimió? Sí. ¿Lo liberó? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, que después seguimos leyendo el capítulo y dice que antes desde que él erigiera este altar, dice en la Biblia que él peleó con Dios. Y que cuando peleó con Dios le dijo, yo no quiero que te vayas hasta que me bendigas. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, Jacobo. Ya no te vas a llamar Jacobo, te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque lo liberó. ¿Saben qué significa la palabra Jacobo? Engañador. ¿Era Jacobo engañador? ¿Era mentiroso? ¿Era esclavo del pecado? Sí, pero fue liberado por Dios. Por eso dice aquí el Elohí de Israel, el Dios poderoso de Israel. ¿Por qué? Porque lo liberó, lo redimió, lo sacó de la esclavitud. Amén. Dios es grande. Ahora, qué interesante, porque recordamos el ejemplo de Adán y Eva, del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Que transgredieron la ley divina, y eso lo vimos, no sé si les recordé hace ratito, y vean, al momento de que Adán y Eva cometieron el pecado, en ese momento dejaron de ser de Dios. Cuando nosotros cometemos pecado, dejamos de ser de Dios. Jacobo dejó de ser de Dios. El pueblo de Israel, al momento de que hicieron lo que Egipto decía, dejaron de ser de Dios. Una vez que nosotros hacemos lo que el ser humano hace y ponemos al ser humano en prioridad, dejamos de ser de Dios. Vean, ¿de quién somos? Romanos 6:16, cuando cometemos pecado. Romanos 6:16. Y también Jesús les comentó eso a los fariseos y saduceos. Romanos 6:16. Vean lo que dice. Amén. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que Adán y Eva obedecieron ¿a quién? Al diablo. ¿Y de quién fueron esclavos? Del enemigo de Dios, del diablo. Vemos nosotros que Israel desobedecieron a Dios y fueron esclavos ¿de quién? De los egipcios, del pueblo, de los humanos. Vemos nosotros que Esaú, que quería matar a Jacobo. ¿Por qué? Porque Jacobo era un engañador. ¿Por qué? Porque ¿a quién obedeció? Al mal. Mintió. Entonces Dios lo redimió. Y vemos nosotros también que Jesús le dice a los fariseos, ustedes buscan matarme, ustedes no son hijos de mi padre Abraham. No son hijos de su padre Abraham, son hijos del demonio. Porque ustedes buscan matarme y las obras de su padre buscan hacer. Entonces vemos nosotros que Dios murió y resucitó para remisión de nuestros pecados, para salvarnos de la esclavitud del pecado,
para redimirnos de la esclavitud del mal. Tenemos que ser redimidos. Vean lo que dice en Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Y ya vamos a llevar a la conclusión. Capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, verso 13 al 15. Vean qué interesante, ¿ok? Vamos a llegar a la conclusión. Ya vimos estos dos ejemplos de lo que es redención, de lo que es liberación, de lo que es salvación, de lo que es el pagar. Qué interesante, el pago por nuestros pecados. Vean cómo lo pone aquí. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. La palabra de Dios dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los potestades de las tinieblas son aquellos, es el enemigo y sus ángeles. Pero vean qué interesante, aquí dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vean qué interesante, porque aquí la palabra acta, el acta, quiere decir, en griego se pronuncia hierágrafon. Se escribiría cheirógrafon, en español si lo viéramos así es hierágrafon. Se refiere a un pagaré. Eso quiere decir a un pagaré. O sea, ¿qué dice aquí? En otras palabras, dice anulando el pagaré. En inglés es un I owe you. Cuando nosotros vemos y que hemos visto ahorita, hemos estudiado acerca de la redención, podemos ver que el engañador, Satanás, cada vez que el ser humano pecaba, Satanás iba y decía: Señor, han transgredido tu ley. Señor, han transgredido tu ley. Y si han transgredido tu ley, necesitan morir. Porque ¿qué es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces Satanás decían: cometiera un pecado, necesitan morir. ¿Y saben qué hacía Dios? ¿Saben qué hacía Cristo Jesús? Agarraba un papel y decía: I owe you, te pagaré. Y cada vez que pecaban, iban y decían: necesitas que mueran esas personas. I owe you, te pagaré. Que es el hierógrafo, te pagaré, te pagaré. Entonces, se fueron acumulando durante el tiempo de los años y los días tantos pagarés, que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, fue crucificado, en ese momento agarraron los pagarés y los clavó en la cruz. Y dijo: ¿sabes qué? I owe you. ¿Pero qué crees? Te estoy pagando. ¿Por qué? Porque he redimido a mi pueblo de los pecados. Lo he redimido con mi sangre. Los he liberado del pecado. Los he traído a mí. Por redención. Porque les amo. Porque son míos. Porque yo los he comprado con precio. Para que ellos glorifiquen a Dios en su cuerpo, el cual es su templo de Dios. Vemos nosotros que Cristo Jesús nos redime. Cristo Jesús pagó el precio que debíamos de pagar tú y yo. La muerte. Cristo Jesús dijo: ¿sabes qué? Yo me comprometo a pagar. Yo voy a morir por ellos. Yo pagaré por ellos. Así es que en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Regresemos ahí para cerrar. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Y vamos a cerrar con eso. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos ha
por medio de Dios el Padre, Dios nos ha brindado estas 5 cosas. Estar en Cristo Jesús y en Él y en el Espíritu Santo por medio de su Espíritu. Tener a Cristo Jesús por sabiduría, porque Él muere y nosotros creemos que por su muerte somos salvos, por su sangre somos salvos. También la otra que es justificación, que Cristo Jesús nos justifica, porque no hay justo ni aun uno solo y necesitamos de Él. Santificación, porque diariamente tenemos que leer la Biblia, porque Cristo Jesús va a venir por un pueblo preparado, que esté santificado antes de ir al cielo. No podemos ir al cielo si no estamos santificados. Necesitamos estar santificados. Y para eso necesitamos la palabra de Dios, que es Jesús. Necesitamos a Jesús. Necesitamos de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. Y también la redención. Porque debemos de aceptar que nosotros somos esclavos del pecado. Que ya no queremos pecar más. Y queremos caer a los pies de Cristo. Para que Él nos ayude, para que Él nos salve, nos libere, nos redime, nos pague, porque ya pagó. Para que entendamos que Él pagó ese rescate. Ya le dijo a Satanás, ya te pagué, te dije que hay hoyo, pues ya te pagué la redención de mi pueblo. Así es que esta mañana, mis hermanos y hermanas, me gustaría hacer un llamamiento. Y más que nada este llamamiento es para que reflexionemos. Así es que inclinemos nuestro rostro. Padre Dios, gracias Señor porque nos has brindado a Cristo Jesús. Gracias Señor porque nos has brindado tu Santo Espíritu, que podamos estar en conexión contigo, con Dios el Hijo y con Dios Espíritu Santo. Gracias Señor porque hemos tenido sabiduría en Cristo, la cual reconocer que Él, la muerte de Él nos salva. Tenemos justificación en Cristo, santificación en tu palabra y en Cristo. Y que también nosotros tenemos redención, la cual viene de Cristo, el cual pagó por el rescate. Así es que esta mañana, Señor, me gustaría hacer el llamamiento y de decir, ¿cuántos de nosotros hemos aceptado que somos ordinarios y que necesitamos aceptar a Cristo Jesús? Y tenemos que decirle, Señor, heme ahí, úsame. Tengo miedo, pero úsame. No sé cómo me vas a usar, pero úsame. Y dame fuerza, Señor, y dame palabras para hablar con aquellos que me oprimen. ¿Cuántos de ustedes les gustaría decir, Señor, heme ahí? Aquí estoy, Señor, así como Samuel, que le habló y dijo, heme aquí, Señor. No tengas miedo, porque el Señor te va a ayudar. El Señor te va a brindar ese apoyo que Él ha prometido en su palabra. Así es que si eres tú, ponte de pie esta mañana. Ponte de pie y dile, sí, Señor, úsame. Tengo miedo, pero úsame. Si eres tú, ponte de pie. Señor, un grupo de tu pueblo nos hemos puesto de pie para brindarte y darte gracias por lo bueno y lo misericordioso que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has redimido. Has pagado, Señor, ese rescate en el cual nosotros estábamos y éramos esclavos del pecado. Pero ahora, Señor, por tu gloriosa sangre que nos ha redimido, ayúdanos y bendícenos a todos aquellos que nos pusimos de pie para que nos uses y para que nos guíes. Te lo pedimos todo eso en nombre precioso de Jesús. Amén.